El momento de bendición del culto del día de reposo ha llegado. Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema titulado El día del juicio. En los países de habla inglesa, el día del juicio también se denomina en ocasiones Doomsday. Visto desde otra perspectiva, el diccionario define este día como el momento en que se decide de manera definitiva nuestro destino. El día del juicio final es el día en el que se conocerá el destino de toda la humanidad. Algunos serán arrojados al eterno fuego del juicio del infierno, mientras que otros reinarán con Dios en el cielo por los siglos de los siglos. Sus destinos definitivos se revelarán en el día llamado Doomsday, es decir, el día del juicio final. La Biblia afirma que Dios juzga y dicta la sentencia final sobre cada persona según las obras que haya hecho a lo largo de su vida. Hoy vamos a ver los registros de la Biblia con respecto a los asuntos del juicio y cómo podemos perfeccionar nuestra vida espiritual mientras recorremos el camino de la fe. La mayoría de los que no logran completar la carrera mientras avanzan por el camino de la fe llegan a olvidar fácilmente el hecho de que habrá un juicio final. Estas personas enfocan todo con una visión de cómo obtener su propia satisfacción y alegría de cada situación en la que se encuentran. A causa de esta mentalidad, cada vez que sus expectativas no se cumplen, llegan a abandonar su fe. Abandonan finalmente la verdad y olvidan a Dios. Por ello, el profeta Isaías dijo: el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Hermanos, cuando observamos el sistema jurídico de este mundo, vemos que se compone de un denunciante y de un acusado. Para dictar una sentencia definitiva, el juez examina los hechos del acusado y así determina si hubo un factor atenuante, incluso aunque se hubiera cometido un delito grave. El juez determina si la causa del delito se debe a una inherente naturaleza maligna del criminal. Después de examinar minuciosamente las pruebas, una por una, el juez toma su decisión final. Espiritualmente, sucede lo mismo con nuestra sentencia. En el día del juicio, Dios es nuestro juez. ¿Acaso no está todo detalladamente escrito en el libro de Dios sobre qué clase de vida hemos estado viviendo día tras día? ¿No registra también con exactitud cómo hemos estado llevando a cabo nuestra vida de la fe? Espero que, cuando comparezcamos ante Dios en el día del juicio, se nos permita a todos entrar en el reino de los cielos. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se comunicó en las noticias que más de 100 millones de personas en todo el mundo se infectaron con el coronavirus el año pasado. El número de infectados sigue aumentando, incluso hasta ahora. Por lo tanto, la pandemia sigue haciendo estragos. Todavía hay muchas personas que mueren a causa del virus. Naturalmente, también se están desarrollando diferentes vacunas para impedir que la infección contagie. Con estas circunstancias, muchas personas, incluso no creyentes, dicen: ¿nos acerca realmente el día del juicio del que habla la Biblia y el cristianismo? La gente menciona abiertamente estas cosas. Hermanos, este mundo no permanecerá siempre como es ahora. Algún día, todos tendremos que dejarlo. Uno a uno, todos abandonaremos este lugar. Sin embargo, no debemos olvidar que antes o después, el día del juicio final nos llegará a todos. Aquellos que no tengan en cuenta este asunto terminarán volviendo su mirada a cosas indebidas, tratando de justificar sus estilos de vida, acciones y comportamientos necios, a pesar de que no son agradables a Dios.
Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Sin duda, la gente se enfrentará al juicio de Dios. Todas las palabras de la Biblia son la verdad. La verdad es de total confianza y fidedigna. Como dice la Biblia, debemos tener en cuenta que el día del juicio final ciertamente vendrá no solo sobre cada persona, sino también sobre el mundo entero. El día del juicio final es el día en el que nuestro destino se determinará. Hermanos, ¿cómo quieren que sea el resultado de su destino? ¿Acaso no sería maravilloso que su destino fuera convertirse en real sacerdocio en el cielo? ¿No desean disfrutar de la vida y la felicidad eternas con Dios por los siglos de los siglos? De ser así, necesitan actuar en consecuencia. Aunque en sus mentes quieran ir al cielo, si sus obras son contrarias a este deseo, entonces, ¿cómo esperan obtener el resultado que desean? Todos los aspectos de nuestra vida deben estar orientados a Dios y al cielo. No somos extranjeros en este mundo, viviendo en él de manera temporal hasta que nos vayamos. Recientemente también, algunos mayores dejaron el mundo después de llevar una vida longeva. De jóvenes tenían mucha energía, pero ¿qué deben hacer en cuanto son llamados por Dios? ¿Acaso no van? Para los que no están preparados, el llamamiento de Dios ocurrirá de manera repentina. Después de que una persona muere, se enfrentará al juicio. Algunos serán como Lázaro, a quien Dios abrazó y consoló. Otros serán como el hombre rico, que fue al infierno y clamó: «Moja la punta de tu dedo en agua y refresca mi lengua». Mientras escuchan el sermón, algunos se dirán a sí mismos: «Ciertamente, ese día llegará». Sin embargo, una vez que salen de la iglesia, regresan al mundo y cometen actos insensatos. Al considerar esto, ¿no deberíamos ajustar nuestro estilo de vida a lo que es aceptable en el cielo, en lugar de lo que es aceptable en la tierra? Es por eso que la Biblia registra que este mundo es un lugar temporal para aquellos extranjeros que vienen y van. El cielo, en cambio, es el lugar donde viviremos para siempre. Que Dios perdone todos nuestros pecados pasados o los tome en cuenta contra nosotros, tal como son, será determinado en el día del juicio cuando la sentencia final sea pronunciada. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ese momento. Dios dijo que ese día llegará sin ninguna duda. Por ello, la Biblia dice que debemos estar preparados para presentarnos ante el tribunal de Dios. Abramos el libro de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sin importar quién, todos nos presentaremos ante el tribunal de Dios. Estar ante el tribunal significa esperar a ser juzgado. Nadie se presenta ante el tribunal sin pecado. Todos estaremos ante el tribunal porque todos somos pecadores. En ese momento, Él nos absolverá de todos los pecados que cometimos en el pasado, o nos imputará por ellos, diciendo: «Os he dado 60 o 70 años, pero no te apartaste de tus pecados ni te arrepentiste». A estos últimos, Dios les dará el veredicto del infierno eterno. Veamos el versículo 11, porque escrito está: «Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios». De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Cuando el apóstol Pablo escribió todas estas palabras a la iglesia de Roma, dijo: «Todos estaremos ante el tribunal de Dios, nunca lo olviden».
Si olvidamos esto durante nuestra vida de la fe, nos apartaremos yendo hacia el mundo y sucumbiremos a la tentación llegando a pecar finalmente. El día en el que nos presentemos ante el juicio de Dios sin duda llegará. Para todos los seres humanos que fueron arrojados a la tierra después de cometer pecados en el cielo, Dios les ha dado la oportunidad de arrepentirse, transmitiendo el Evangelio del nuevo pacto. Aunque lo oyen, algunos lo rechazan, pero otros cumplen lo que han oído. En el día del juicio final, en el que se decidirá finalmente nuestro destino, espero que ustedes y yo tengamos la determinación de ser los que merecen el reino de los cielos. Veamos lo que dice la epístola de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todas las cosas se decidirán de este modo en el día del juicio de Dios. Tanto nuestras buenas obras como las malas serán reveladas. Como está escrito en 1 de Timoteo capítulo 5 y en el libro de Romanos, la Biblia nos exhorta al hecho de que todas nuestras acciones serán completamente reveladas, sin que falte ninguna, cuando nos encontremos ante Dios. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No significa que todas las cosas se llevarán a cabo de acuerdo con la voluntad de Dios en el día del juicio. En efecto, Dios está reservando todas las cosas para el día del juicio. Al mirar estos registros bíblicos, no puedo evitar pedirles que se esfuercen siempre en la fe, a fin de que todos podamos ser encontrados irreprensibles y sin mancha cuando estemos ante Dios en el día del juicio. Llevémoslo a cabo recordando que el día vendrá sin duda a nosotros y a toda la humanidad a lo largo y ancho de este mundo. Continuemos con el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquellos que están a su derecha, Dios les ha prometido: tomad vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, es decir, el eterno reino de los cielos. En el cielo podéis tener todo lo que queráis, aunque no lo podíais poseer en la tierra, y realizar todo lo que deseéis conforme a vuestro corazón. Veamos el versículo 35. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿y a quién más lo hicisteis? A mí lo hicisteis. Con respecto a los modales con los que tratamos a nuestros hermanos, Dios graba estos actos por medio de sus ojos y sus corazones, ya que todos nuestros actos serán presentados en el día del juicio
los traerá en contra o a favor nuestro. Es por ello que no podemos tomar estos asuntos a la ligera. Es un asunto de crucial importancia. Grabemos siempre esta lección en nuestras mentes. Cuando tratemos siempre a nuestros hermanos y a toda la gente que nos rodea con esta mentalidad, ¿acaso no seremos capaces de convertirnos en la sal y la luz del mundo? Por medio de esto, Dios nos reconocerá como aquellos que muestran la gloria de Dios. ¿No nos concederá Dios más bendiciones y recompensas en el reino de los cielos? Continuemos con el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, el día en que nuestro destino será determinado está muy próximo. ¿Cómo se determinará nuestro destino? Depende de nuestras acciones en el día a día, actitudes y mentalidad en nuestra vida de la fe. Todas estas cosas se acumulan y nunca desaparecen. Si los actos de hoy no fueron llenos de gracia a los ojos de Dios, se registrarán tal y como son. ¿Acaso no es por eso que Dios anunció: os pagaré a cada uno según vuestras obras, y yo os juzgaré? Hermanos, por favor, no olviden esto. De toda nuestra vida de la fe, este es el momento en el que me siento más triste. A pesar de que hace miles de años Dios ya había predicho el juicio, la gente a menudo desprecia sus palabras y obran en contra de Él. Nosotros, sin embargo, debemos prestar mucha atención a sus palabras. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 25, cuando Jesús venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Da la bendición del cielo a los de su derecha y el castigo del fuego eterno a los de su izquierda. Dios permanece observando si estamos o no obedeciendo todas las leyes, decretos y reglas, tal y como Él nos ordenó, mientras vivimos con nuestros hermanos y vecinos en la tierra. Cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifica a Isaac como holocausto en el monte Moria, Dios continúa observando la fe de Abraham. Como Abraham obedeció la voluntad de Dios sin ningún reproche, haciendo exactamente lo que él dijo, ¿no salvó Dios finalmente a Isaac y le dio a Abraham bendiciones aún mayores? Hoy en día, también llegaremos a afrontar muchas situaciones diferentes. Sin embargo, no importa cuál sea la situación, nunca debemos pensar: aunque haga cualquier pequeña cosa diferente a la voluntad de Dios, estará bien. Nunca debemos elegir el camino al infierno. Más bien, debemos preguntarnos: ¿qué camino me llevará al cielo en esta situación concreta? Nosotros deberíamos ser capaces de tomar las decisiones correctas que nos lleven por este camino. Veamos Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Veamos el versículo 17. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dios llevará a juicio tanto a los justos como a los impíos. Los justos actúan como personas justas, los impíos actúan como los impíos. Ya que nuestros actos se acumulan día tras día, todos ellos sirven como evidencia a los que Dios hará referencia en el día del juicio.
al cometer pecados en el cielo y ser arrojados a la tierra, ¿no estaban nuestras almas condenadas a morir? Por tanto, aunque nos enviaran al infierno, no podríamos poner ninguna objeción. Durante nuestra vida, a pesar de que Dios nos ha dado la oportunidad de alcanzar el arrepentimiento, algunos simplemente abandonan su gracia. Nunca debemos despreciar esta oportunidad. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí también está registrado que los muertos fueron juzgados. Fueron juzgados conforme a lo que habían hecho, según estaba escrito en los libros. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Hermanos, desde hoy mismo, cambiemos cuanto antes. Lo mejor es que cambiemos desde el mismo instante en que lo comprendamos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Piensen en el día del juicio final. Todos estábamos destinados a ir al lugar de sufrimiento eterno, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos nosotros éramos pecadores que no teníamos otro destino que ser arrojados al lago de fuego, pero Dios nos dio una oportunidad. Dios nos abrió la puerta una vez más, dándonos la oportunidad de nuestra vida. Sin embargo, si mantenemos esa mentalidad corrupta, con pensamientos malvados como en el pasado, entonces no habrá otra alternativa que la de ser arrojados al fuego eterno del infierno. Pensamientos como, ya que somos humanos, ¿no es natural que hagamos cosas como estas? O cualquiera podría cometer tal pecado. No debemos racionalizar o justificar nuestros actos así. Ya habíamos pecado en el cielo y estábamos destinados a morir en la tierra, pero Dios nos ha dado una oportunidad más. Si perdemos esta oportunidad, jamás se nos dará otra. De modo que, incluso después de recibir la verdad del nuevo pacto, si seguimos un camino que Dios no quiere que sigamos, la Biblia dice que ya no queda más sacrificio por los pecados y arrepentimiento para nosotros. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay más sacrificio por los pecados. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos que Dios sea mentiroso. Esto está claramente explicado en Primera de Juan. Como ya fuimos arrojados a la tierra después de haber cometido pecados en el cielo, mientras estemos en la tierra, debemos dedicar todo el tiempo que se nos ha dado al arrepentimiento. La tierra no es un lugar donde debamos calificarnos entre nosotros, juzgando quién es bueno y quién es malo. Es el lugar destinado solo para el arrepentimiento. ¿No es por eso que Dios nos dice que seamos humildes y sirvamos a los demás? ¿Por qué nos enseña Dios a hacer eso? Uno podría pensar que, si somos hijos de Dios, debemos llegar a ser más excelsos, mejores y superiores a los demás. Sin embargo, desde el momento en que recibimos la verdad de Dios, Él nos guía para estar en una posición en la que podamos humillarnos a nosotros mismos con el fin de servir a los demás. Esto es para que poco a poco nos demos cuenta que no debemos ser personas arrogantes o pretenciosas. Hermanos, esta es precisamente la conducta que debemos seguir según la verdad que Dios nos ha enseñado. Por eso el nuevo pacto dice, sean humildes los unos con los otros y no sean orgullosos. Veamos de nuevo Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, ¿qué tipo de expectación? Una horrenda expectación de juicio. Después de eso,
solo quedará el juicio y el castigo de Dios. No hay lugar para la esperanza, la alegría o cualquier otra expectativa. La gente del mundo vive sin comprender esto. Al vivir sin comprenderlo, quieren ser tratados como si fueran superiores a los demás. Así son las situaciones en el mundo. Quienes quieren ser exaltados son los que ni siquiera comprenden por qué vinimos del cielo a la tierra. Significa que no están calificados para recibir la verdad del nuevo pacto, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, desde el momento en que las personas nacen, piensan que pueden apoderarse de todo lo que hay en el mundo y tener autoridad y poder sobre él. Pero nosotros sabemos por qué estamos viviendo ahora en la tierra. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de elegir un modo de vida que manifieste que entendemos la verdad. Debemos mantener en nuestra mente que habrá un juicio. Hasta el día del juicio, debemos continuar aumentando nuestra fe y perfeccionando nuestra debilidad. Es cuando nuestra vida de la fe se completa al ponerla por obra. Dios nos alabará diciendo: «Hicisteis muy buen trabajo». Seremos recibidos y aprobados por Dios como los eternos habitantes del cielo. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, nunca más debemos alejarnos de Dios. Para el resto de nuestro tiempo en la tierra, sigamos siempre las enseñanzas de padre y madre, con un corazón obediente por donde quiera que nos guíen. La Biblia dice que aquellos que les siguen por donde quiera que vayan, serán salvos. Además, ¿no nos enseñó Dios que la obediencia es más agradable a Dios que ofrecer cientos o miles de sacrificios? Hubo una vez una pareja de ancianos con un solo hijo. Aunque él creció, no quería ganar dinero o casarse, sino que se sentaba sin hacer nada todos los días. Así que su padre le dijo: «Debido a que solo estás jugando por ahí, no puedo dejarte un solo céntimo de mi fortuna». Y añadió: «Si quieres heredar el negocio de la familia, gana dinero por ti mismo y tráemelo. Si lo logras, consideraré si te dejo o no mi fortuna». Al oír esto, su madre le dio algo de dinero, porque ella sabía que después de que él saliera a jugar, simplemente volvería a casa. Ella le dijo: «Ve y consuela a tu padre. Dile: hoy he ganado dinero». Tal y como la madre esperaba, el hijo pasó todo el día jugando en el mercado y visitando a sus amigos. Después regresó a su casa al atardecer. Su padre le preguntó: «¿Ganaste algo de dinero hoy?». Entonces él sacó algunas monedas diciendo: «Sí, gané un poco de dinero». El padre tomó el dinero de su hijo y lo arrojó al fuego de la chimenea. El hijo se limitó a mirar sin comprender. «Definitivamente, tú no ganaste este dinero con tu propio sudor». Lo mismo ocurrió al día siguiente. La madre volvió a dar dinero a su hijo en secreto. Ese día,
También el padre tiró todo el dinero que trajo a la chimenea. El hijo se quedó con la mirada perdida. Un día, finalmente ganó dinero con el sudor de su propia frente. Para ganar el dinero partió leña y llevó cubos de agua varias veces. Le costó mucho esfuerzo ganar ese dinero. También ese día, el hijo le dijo a su padre: «He ganado este dinero», mostrándoselo. De nuevo el padre dijo: «Hoy también debes haber recibido esto de tu madre. Esto no es dinero que has ganado con tu propio trabajo», y lo arrojó a la chimenea. El hijo se sobresaltó e intentó sacar el dinero de la chimenea, buscando entre la pila de madera. Al ver esto, el padre inmediatamente llegó a la conclusión: «Hoy debes haber trabajado duro para ganar dinero». A través de esta interacción, hasta la gente puede saber inmediatamente si ha trabajado duro para ganar el dinero o lo ha obtenido gratuitamente. Entonces, ¿acaso Dios no sabrá todos nuestros pecados y defectos? Los escritores de la Biblia registraron que Dios nos juzga según nuestros actos. Jesús mismo vino a esta tierra y nos explicó la escena del juicio final. ¿No nos enseñó en el libro de Mateo capítulo 25, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis? Así pues, debemos tener esta mentalidad para limpiar todos los pecados que hemos cometido en el cielo. Hoy, una vez más, grabemos estas palabras profundamente en nuestros corazones para que podamos ser encontrados dignos como los justos en el día del juicio. Espero que todos los hijos de Sión puedan regresar a nuestro hogar celestial y restaurar la gloria que una vez disfrutamos en el cielo. La vida es demasiado corta. Nadie debe presumir de su juventud porque ahora lo es. Esa juventud desaparece en un instante. La Biblia y los profetas enfatizan constantemente que debemos procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en el día en que se determine nuestro destino. Aquellos que quieran regresar a su hogar eterno, el cielo, deben recordar que existe el día del juicio final y reflexionar sobre cómo viven su vida diaria. Deben preguntarse: ¿hoy he vivido de acuerdo a mi fe? ¿O mis actos y pensamientos han sido guiados por el mundo? Les pido una vez más que se preparen para el reino de los cielos durante el tiempo que nos quede en este mundo. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.